Hola a todos, bienvenidos a Brujo Blanco, un espacio donde converge la magia, la espiritualidad y el esoterismo bajo la visión de los antepasados. Una sala vibra con tambores y el ritmo se acelera, mientras que una mujer cierra sus ojos y su respiración cambia. Y no está perdiendo el control, está cayendo en un estado, entrando hacia ese otro mundo que su comunidad reconoce. Y ese es el trance. Y hoy veremos lo que es un estado alterado de conciencia, cómo se introduce en los contextos rituales. Y para ello voy a explicar desde una base, pero también ir avanzando hacia lo más profundo. Un estado alterado en realidad no significa algo patológico, algo que descontrola al ser. Más bien se centra en variaciones naturales de la propia experiencia. Esto quiere decir que la atención se focaliza. Es como una especie de meditación profunda, donde la percepción misma del individuo con respecto a su propio cuerpo pareciera que se difuminara. Y esa situación permite la sensación de integración con otras fuerzas. En el trance, la identidad cotidiana, es decir, lo que es el individuo, su propia identidad, su propia individualidad, se desplaza para dar lugar a una experiencia relacional, es decir, de comunidad o de comunión con todo lo que le rodea. Y en ese todo están las fuerzas sagradas y entidades espirituales. Y si hacemos referencia específicamente a la etnia Yoruba de África Occidental, específicamente en la región de Nigeria, y también sus diásporas, aquellas que están diseminadas por otras partes del mundo como puede ser Cuba, Bonaire y el mismo Brasil, el trance mismo se entiende dentro de un sistema vivo. Ellos manejan los conceptos como el Ori, que es la cabeza física, pero también representa el destino, es decir, la conciencia misma y lo que conlleva con respecto a la individualidad. Y otro término importante es el Ashe, que es la fuerza de realización y manifestación. Y estos conceptos con relación a Orisha, que son las deidades, y estas deidades obviamente tienen su propia comunidad de culto. Cada deidad también no solamente comparte acepciones con otras comunidades de culto referente a otras divinidades o otros Orishas, sino que también de forma global comparten muchos conceptos. Y entre esa misma práctica también comparte dentro de ese mismo marco de que el trance no es un accidente. El trance espiritual es algo que se puede aprender, se puede desarrollar. Y todo esto sirve como una herramienta que permite, prestar un servicio comunitario y tener la conexión con sus ancestros. Los elementos que conducen o activan ese trance va desde la música, los cantos profundos que son responsoriales, es decir, cánticos que en sí mismos comprenden de que contiene invocaciones profundas. En el trance la música es algo bastante importante, porque la música es la que enmarca también cantos responsoriales, es decir, cánticos que acompañan al ritmo, pero a su vez están siendo de enlace con ese otro mundo espiritual, porque lo que están haciendo es invocar a través de la música. Los ritmos de la danza, los ritmos de la percusión de los tambores tienen vibraciones que permiten alterar ese estado de conciencia. Y todo esto en conjunto va preparando la mente junto con el cuerpo. Y el objetivo en sí mismo no es, dar un espectáculo o actuar, sino abrir un canal legítimo, depende también del contexto ritual de cada comunidad de culto. Y te podrás preguntar cómo es posible que se llegue a ese estado de trance. Pues hay muchas variables que le componen y que permiten llegar hasta esa manifestación. Algo sine qua non, es decir, que no puedes sacar de la ecuación, es precisamente las vibraciones que se puedan recibir o emanar de la percusión de los tambores. Tienen ondas específicas que hacen, vibrar y resonar en los estados más profundos de la conciencia de la persona. La respiración también es algo importante y esa precisamente es también la base de la meditación. La repetición de cánticos es importante también, puesto de que no es solamente el acompañar a un ritmo, sino que allí hay invocaciones, hay historias, hay palabras de poder, palabras que refrendan la manifestación de los ancestros y las retrotraen aquí y en el ahora. El movimiento corporal frenético al mismo ritmo de los tambores facilitan esa cohesión con las energías del más allá. Las expectativas compartidas y también la contención comunitaria es importante, es decir, lo que el grupo espera obtener de esa sesión o de esa manifestación que está intentando conectar con el más allá para que sus ancestros vengan y, ayuden a sanar de forma individual o de forma comunitaria a todo el componente. Y cuando hablo de la contención comunitaria es precisamente de la gran cohesión que se forma a través de estos ritos y eso
permite pues la unión de todo y cada uno de los integrantes. Y todo esto reorienta la atención del individuo y la focaliza precisamente en el proceso de conexión con esas energías, haciendo que ese diálogo interno, esa distracción, quede a un lado. Incluso el individuo llega a tener la sensación de pérdida del control del tiempo, del manejo de su cuerpo. Y para esto un entorno seguro es la clave. En la santería, también llamada regla de Osha en Cuba, el trance muchas veces suele ocurrir, en lo que ellos denominan toque de santos. Es decir, donde hay percusionistas bastante entrenados con ciertos tambores que ya previamente están ritualizados. Coros de cánticos al ritmo de los tambores hace invocación a muchas deidades, especialmente a Oshun, a Eshu, a Obatala, a Yemoya, a Shango, entre muchos otros. Y todo va a depender del ritual y del propósito del ritual. Y todos en comunidad hacen referencia de que el montarse en santo es precisamente cuando esa persona entra en una incorporación de esas fuerzas. Es cuando se le dice que el santo ha montado a la persona. Porque es como si fuese una energía que toma y doma a la persona desde arriba. Porque es evidente que se siente la fuerza sobre la persona. Es que toma su estado de conciencia profundo y domina todo su ser. Y todo esto sucede bajo la supervisión de los mayores, las personas que llevan años y son los jefes de cada comunidad de culto. Y no todo trance espiritual es válido. Se valida bajo respuestas y cantos y, expresiones adecuadas que tengan coherencia, sobre todo con respecto al orisha que dice estar presente. El trance cumple funciones de consulta como un médico que atiende problemáticas a nivel social dentro de esa comunidad o a nivel individual, para recibir bendiciones y apoyo no solamente moral y ético, sino trascendental en asuntos que tienen que ver con la comunidad o de forma individual. Y todo esto hace una reafirmación de todos los integrantes con la casa o con la comunidad de culto. Sirve de amalgama, sirve de acicate, sirve de apoyo firme para evitar, en un futuro que hayan rupturas o hayan problemas que no puedan ser subsanados. Y cuando hablo de consulta, hablo que esas entidades son capaces de hablar de eventos que pueden suceder y que pueden de ayudar a resolver las situaciones. En el candomblé, las danzas son circulares y generalmente se hace alrededor de los atabaques, que son tambores especialmente ritualizados. Y todo esto bajo la supervisión de los hogas, que son, los cabezas del terreiro o de la casa ritual. Los hogas son maestros, son, cabeza del linaje. Al trance también se le dice rodar en santo. Y cuando digo rodar es porque estas energías en los estados iniciales de la preparación del medium es tan fuerte que suele descontrolar el cuerpo y perder estabilidad. Más adelante, en el mismo proceso de cohesión y, interacción con esa energía, tanto esos tipos de energías espirituales con respecto al medium llegan a cohesionarse de forma bastante positiva. Y es cuando puede incluso dar mensajes y actuar como precisamente se espera que deba de actuar esa divinidad. Y es que los orishas o las divinidades también tienen una forma codificada de manifestarse a través de la danza. Y los babalaorishas, como las iyalorishas, que son las cabezas de linaje, es decir, la gente mayor, los encargados de más rango, son los que observan todo el proceso y se encargan de que todo esté en su correcto orden. En portugués sería como Pai do Santo o Mãe do Santo, padre de los santos o madre de santos, lo que podría ser un padrino o una madrina. Y la autenticidad no va a depender de nuevo, por el espectáculo que se presente, sino de la fidelidad del oriki o de los cantos específicos que representan a ese orisha y que el mismo orisha va a cantar, va a explicar o va a compartir en comunidad. Y eso es parte de la identidad del orisha. Por tanto, ahí se puede dar aseveración y autenticidad a todo lo que está ocurriendo. Y en Umbanda, que es una práctica espiritual propia del Brasil, sostiene una gran variedad de linajes espirituales, desde pretos velos, caboclos, niños, crianzas. Y cuando hablo de esto, los pretos velos son los espíritus de aquellos ancianos que en su edad temprana eran esclavos y murieron luego a una edad longeva. Y los caboclos son propiamente los indios que pertenecen a la Amazonía. Y las crianzas, que son los espíritus de los niños de aquellos que no llegaron a una edad adulta. Y muchas otras manifestaciones espirituales la comprende también o las aglutina la Umbanda. Ellos trabajan con cánticos, con hierba, con humo, con defumaciones
Y todo ello muchas veces va enfocado al trabajo caritativo para las personas que están desprovistas y tienen necesidad. Y el trance facilita la conexión con este tipo de entidades. En el culto a María Leonza, especialmente en la montaña de Sorte, en la región de Yaracuy, Venezuela, el trance se practica dentro de cortes espirituales. Y las cortes espirituales son precisamente pequeños núcleos de comunidades de culto dentro de la misma práctica, lo cual se puede subdividir en varias. Una de ellas es la india, la otra es la africana o también la médica, que son espíritus indios o africanos que tienen que ver con la curación. Y todo este trance y la incorporación sobre el medium de este tipo de fuerzas ocurre con el apoyo del banco. El banco son esos asistentes que tienen precisamente en el acto ritual para cuidar espiritualmente del entorno y permitir ese estado de común unión con esa fuerza. Y en ellos se usan cantos, agua, tabaco, bebidas alcohólicas y según el tipo de ritual habrán uno u otros elementos. Y la ética, comunal dentro de esa práctica exige un respeto al entorno y a cada uno de los integrantes. Y puedo decir que el trance espiritual no es un juego y siempre deben de estar apuntaladas bajo 3 pautas. La primera es la guía experimentada y también el consentimiento por las partes. Es decir, el individuo tiene que saber en todo momento dónde va, con quién va, en qué tipo de comunidad de culto se relaciona y la relación, el tipo de relación que va a tener con aquellos que le están formando, la información que va a recibir y los códigos éticos que, va a permitir que esa relación se mantenga en el tiempo. Y para ello debe haber un consentimiento mutuo. Y antes de comenzar los rituales debe de haber unas condiciones mínimas que la persona, el medium, debe de tener, que es una buena hidratación y haber tenido un buen descanso. Y sobre todo no consumir sustancias extrañas que puedan, alterar el juicio. Y si te interesa, acércate a comunidades de culto legítimas, donde haya un ambiente sano, donde realmente tengan conocimiento, donde haya una buena cohesión con todos los miembros, porque ese es el camino del iniciado. Y el iniciado también tiene esa responsabilidad consigo mismo. Es investigar hacia dónde va a dar los primeros pasos, quién va a ser su mentor y con quién o con quiénes se va a vincular. Te deseo lo mejor en tu búsqueda espiritual porque si estás viendo este video hasta el final es porque te interesa. Y bien, hasta aquí ha sido todo por hoy. Espero que este video sea instructivo para ti, sea de enriquecimiento y te ayude a ponerte en contexto y ver las cosas desde otro punto de vista. Si tienes algún mensaje, por favor, déjalo en la caja de comentarios que sabes bien que con gusto voy a responderte. Por favor, dale un like. Guarda este video, compártelo con los que lo necesitan. Y por favor, únete a esta comunidad para permitirme seguir creando contenido. Muchas gracias.